el ordenador a grabar. Perfecto, ya está grabando. The floor is yours. Muy bien. Quisiera daros los buenos días a todos y soy consciente de que este es un tema amplísimo. Yo cuando lo vi en la iglesia necesité varias semanas para presentarlo, pero según Benjamín y Darly sois personas tremendamente capacitadas para cualquier reto. Así que voy a entrar directamente. Espero que seamos capaces de ver ahora aquí la presentación. No sé realmente si... Benjamín, ¿me das el permiso para compartir pantalla? Un segundo. Si no me sale, te hago el hospedador y ya está. Ya está. Muy bien, creo que lo tenéis todo ya en pantalla. ¿Es correcto? Muy bien, perfecto. Me gustaría comenzar con este versículo de Isaías 8:20, donde se nos insta que vayamos a la ley, que vayamos al testimonio, y dice, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O como la nueva versión internacional lo traduce, aténganse a la ley y al testimonio, para quienes no se atengan a esto no habrá un amanecer. Es decir, yo voy a intentar desde el principio ceñirme a lo que dicen las escrituras, intentar entenderlo desde una perspectiva escritural, lo que es el divorcio, y las posibles variantes, la casuística, qué ocurre si, etcétera, etcétera, vendrá ya al final, cuando ya tengamos las bases puestas de lo que las escrituras dicen. Es decir, no vamos a dejar lugar a unas interpretaciones particulares y ni tan siquiera, como vamos a ver, ni tan siquiera le vamos a permitir la interpretación a traducciones que no toman en serio el texto original. Yo soy consciente, o me imagino que todos nosotros somos conscientes de que la Biblia funciona como un gran engranaje. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una rueda que se mueve y esa engarza con la otra. Y entonces todo está entrelazado, todo actúa simultáneamente. Así es la enseñanza que el Señor nos propone a los hombres, a la humanidad. No hay contradicciones. Entonces, eso es una cuestión que podemos tener claro y que nos da cierta tranquilidad. La cuestión es que con el paso del tiempo a veces ocurre que algún que otro creyente incluso vive de espaldas a la palabra de Dios, pero la mayoría de las veces no se hace por mala voluntad, sino por ignorancia, por desinformación. Y a veces se le da muchísima cancha también a la supuesta guía del espíritu, algo que suena como, mira, el Señor me ha dicho, o tengo la sensación de que el Señor me dice, y eso es realmente muy peligroso, es casi un sofisma del enemigo que te dice que el espíritu te enseña, de que el espíritu te guía, pero sin tomar en serio lo que las escrituras dicen. Así que vamos a hablar en primer lugar de lo que es el matrimonio. Eso es muy importante que lo tengamos claro desde el principio. Si nosotros escuchásemos varias opiniones, pues el matrimonio es un vínculo, estoy de acuerdo, es un pacto, es correcto. Pero luego llegamos rápidamente al pensamiento del sacramento. El matrimonio como sacramento, como algo sagrado, como algo especial, donde Dios ha puesto un cuidado especial. Y realmente la idea de sacramento, de algo que está bendecido por la Iglesia, es una idea que viene del año 1000 más o menos. En el año 1055 el matrimonio fue elevado a sacramento, ¿de acuerdo?
Y en la Biblia, en concreto, se nos habla del matrimonio 56 veces, pero nunca se nos habla como un sacramento, sino que en la Biblia, cuando habla del matrimonio, habla de un contrato legal. Eso es muy interesante, contrato legal ante testigos, es decir, es un contrato público, es algo que hoy diríamos que un notario censa, ¿de acuerdo? La primera vez que se usa esa palabra de matrimonio es para contarnos que las hijas de Lot habían sido dadas en matrimonio a sendos hombres de Sodoma. Está en Génesis 19. Entonces, esta primera institución que Dios funda ya con Adán y con Eva y donde da ciertos órdenes, es algo que sigue en el tiempo y que la Biblia pues claramente define. El Señor Jesús nos da la primera referencia histórica en lo que se refiere a matrimonio en Mateo 24:38, y ahí nos informa que los padres daban a sus hijas en matrimonio antes del diluvio. Es decir, el Señor constata que el matrimonio está de alguna manera en nuestras conciencias, no es algo que suceda en Israel, sino que en todos los pueblos, en cada pueblo, la tendencia o la singularidad es que las personas busquen el matrimonio. Y repito, siempre como un contrato legal ante testigos, como algo público. Entonces, podemos sumarizar que el matrimonio es una institución que Dios da para conservar la sociedad. Es algo universal. Por otra parte, no vamos ahora a profundizar en eso porque nos quitaría el tiempo. También el matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con su iglesia, es decir, algo misterioso, algo realmente profundo. Y también, ahora dicho ya en términos más generales, que es una unión pensada para hacer feliz a la otra persona. El matrimonio no nos hace felices a nosotros, no buscamos en el matrimonio ser felices, sino poder hacer feliz a esa persona que nosotros amamos. Ahora un par de ideas también muy generales acerca del matrimonio. Y es que un matrimonio, esto quizás no venga ahora al tema, pero es sencillamente importante tenerlo claro. Un matrimonio es algo que está completo, tengas hijos o no. Primero. Lo segundo, un matrimonio es un contrato público, no es una decisión privada ni oculta. Tercero, un matrimonio nunca está completo o tiene lugar por haber practicado el sexo. Y cuarto, un matrimonio está pensado para durar hasta que la muerte nos separe. Por eso, dejando ahora ya estas ideas generales, vamos a preguntarnos lo que es el divorcio en sí. El divorcio es, en primer lugar, la disolución del vínculo o contrato que hemos llegado a llamar matrimonio. Es decir, una separación física no es un divorcio. Es importante reconocer aquí el impacto que durante muchos siglos ha tenido la teología católica al respecto. Como dijimos antes, según ellos, el matrimonio es un sacramento y por lo tanto es algo indisoluble. En otras palabras, el divorcio, según la teología católica, supuestamente no es posible. Ahora, eso ha llegado ese pensamiento nos ha llegado hasta los evangélicos en la muy conocida frase de que aunque haya un divorcio, esas personas siguen unidas o casados ante Dios. Y eso, lo repito, ha pesado muchísimo en nuestra teología y en nuestras mentes. Entonces, curiosamente, y lo digo para una información general, la Iglesia
Católica Romana ha abierto una puerta trasera que ofrece la posibilidad de una separación, de un divorcio que ellos no llaman así, sino de la anulación matrimonial. Es decir, que ellos no divorcian porque es un sacramento para siempre, sino que anulan. Mirado superficialmente da la impresión de que el divorcio es de hecho más difícil entre los católicos que entre los no católicos, ya que el divorcio no es lícito para ellos. Pero vamos a nombrar algunas de las causas por las que un matrimonio puede llegar a ser anulado, ¿no? Los hay que sostienen que hay más anulaciones en el mundo católico que divorcios en el mundo evangélico. Yo no tengo datos que lo avalen, pero voy a nombraros sencillamente una serie de motivos por los que, según la ICR, se pueden anular un matrimonio. Realmente ellos dan 28 motivos o impedimentos por los cuales un matrimonio puede ser reconocido por la Iglesia, por lo tanto puede ser declarado nulo por la Iglesia. Así nos vamos a dar cuenta de que la puerta trasera que abre la Iglesia Católica Romana es muy amplia. Por ejemplo, un matrimonio se puede anular si hay una falta de consumación, es decir, si no ha habido sexo. O cuando no se tiene la edad suficiente, o cuando hay alguna consanguinidad, o impotencia, o votos religiosos, o el matrimonio ha sido el resultado de un rapto, o hay violencia, o hay disparidad de cultos dentro del matrimonio. Entonces, también se puede anular cuando los partícipes, los cónyuges, no entienden debidamente lo que conlleva el matrimonio, también por motivos psíquicos, o cuando te has equivocado de personas, o cuando uno de ellos no quiere tener hijos, o cuando hay coacción, o cuando hay miedo o falta de madurez. Es decir, al fin y al cabo, la anulación del matrimonio dentro de la Iglesia Católica Romana es un hecho muy amplio, aunque ellos digan que el divorcio no tiene lugar porque el matrimonio es un sacramento. Incluso si dos católicos se casan solo, digamos, por lo civil y luego se divorcian, para la Iglesia Católica ese matrimonio nunca ha tenido lugar. Por lo tanto, hay muchísimas más puertas abiertas en la Iglesia Católica, a pesar de que están en contra del divorcio, que lo que podría ofrecer, como vamos a ver, las posibilidades que abre la Biblia o que reconocemos dentro de la Iglesia evangélica. Nosotros, como iglesias evangélicas, entendiendo que el matrimonio es un contrato público, aceptamos completamente y plenamente la boda civil como válida a todos sus efectos. Es más, es necesaria porque garantiza el carácter de contrato realizado ante testigos y en público. Lo que tiene lugar dentro de la iglesia, lo que nosotros llamamos la boda, la celebración, las nupcias dentro de la iglesia, eso no tiene un carácter, digamos, legal, si lo organizamos de esa manera. No es lo que realizamos en la iglesia, no es la boda en sí, sino que celebramos una unión que ha tenido previamente lugar en un juzgado, emparejada con la petición de que Dios bendiga esa unión y también emparejada con una festividad. Entonces, en otras palabras, los evangélicos nos conformamos con la condición civil, eso es, si el matrimonio ha tenido lugar según las leyes del país de los contrayentes. Si es así, ese acto es totalmente válido. Ahora me gustaría aquí añadir algo que he visto que ha sucedido, que está sucediendo últimamente, y es que se está sacralizando el matrimonio dentro de muchas iglesias evangélicas o, digamos, se está haciendo más católico. ¿Qué es lo que quiero decir?
Dos personas que se conocen en la iglesia, ambos creyentes, quizás incluso uno de ellos, en este caso, uno de ellos divorciado, no puede conseguir los papeles de su divorcio, es complicado, la distancia no lo permite, el otro cónyuge que tuvo en su momento está en alguna parte y no puede ni siquiera acceder a él. Y entonces el pastor, viendo esa necesidad, los casa, es decir, bendice su unión dentro de la iglesia y a partir de ese momento, como él los casa, están casados, dado que lo otro no está funcionando, no es posible divorciar, etcétera, etcétera. Eso es muy peligroso, queridos, porque lo que está haciendo ese pastor es que al no estar divorciada una de estas dos personas, los está uniendo en un vínculo que es adúltero. Ya lo veremos más adelante. Un pastor no está capacitado para disolver ningún matrimonio y mucho menos para bendecir algo que Dios mismo lo prohíbe. Es como con la mujer samaritana que estaba hablando con Jesús, que al final le dice Jesús, 5 maridos has tenido y aquel con el que tú convives ahora no es tu marido. Así que este caso tan estrambótico se está dando de nuevo en la iglesia y es como un eco de la doctrina católica. Espero que lo entendáis así. Muy bien. Vamos a echarle un vistazo a ciertos textos bíblicos sobre el divorcio. Cuando Dios regula el divorcio, eso no quiere decir que Él lo apruebe, ya que queda claramente constatado en muchos lugares que Dios aborrece el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio, pero Él lo ayuda. Él lo ayuda, lo aprueba en el sentido de que lo regula. Fijaos, por favor, en Deuteronomios 24, 1 y 2. Aquí está la ley sobre el divorcio y yo quisiera que los que tenéis dudas sobre el particular os subrayéis este texto en las escrituras, porque si las escrituras son eternas, es de lo poco que nos vamos a encontrar en el cielo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí Dios está hablando directamente sobre el divorcio y lo está regulando. ¿Qué es lo que pone ahí? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá sobre la cosa indecente, ya hablaremos, ¿sí? Le escribirá carta de divorcio, eso se llama en hebreo keritut, y de eso hablaremos luego. Es decir, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. A ver, ¿qué es lo que hemos leído? Puede suceder, el hombre puede encontrar algo en la mujer que lo suma en un tremendo desagrado, algo indecente. Entonces él le escribe a esa mujer una carta de divorcio, la despide y, por favor, tomemos nota, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. El texto sigue y es interesante que lo escuchemos. Dice, pero si la aborreciere este último, es decir, el segundo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es muy curioso ver este texto en su totalidad. Es decir, la mujer se divorcia del marido, se va, se casa con otro.
y ese segundo se muere o se vuelve a divorciar. Y ahora le dice, esa mujer no puede volver con el primero. Es decir, no continúan casados ante Dios. El contrato matrimonial está totalmente disuelto y Dios no quiere una vuelta atrás. Yo creo que este es el más claro testimonio en todas las escrituras acerca del divorcio. Y en ese tiempo, evidentemente, es siempre el divorcio la iniciativa del hombre. La mujer en principio no puede tomar esa iniciativa. Sin embargo, más adelante da la impresión de que las tornas han cambiado y la mujer sí que puede dar también ese paso. Eso lo podemos leer en Marcos 10:12, donde dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, luego dice, comete adulterio, pero ya veremos. Aquí se está hablando de una iniciativa que parte de la mujer. Evidentemente, en el devenir social, histórico, ya no es solo el hombre el que puede tomar esa iniciativa, sino que la mujer también tiene esa prerrogativa. No vamos a discutir ahora el contenido de Marcos 10:12, lo haremos más adelante, pero constatamos que según Jesús se puede ver que hay casos en los que también la mujer puede dar ese paso hacia la separación, lo que no dice si es legítimo o no. El procedimiento del divorcio era muy simple. Hay una colección de tradiciones judías que se llama la Mishnah, escrita a principios del siglo III, donde el hombre le entrega una carta a la mujer, ese es el procedimiento, que contenía una frase protocolaria que decía, he aquí, eres libre para casarte con cualquier hombre. De alguna manera la Mishnah asumió lo que Deuteronomio 24 dice, que una vez que se ha llevado a cabo el divorcio, esa mujer es libre para volver a casarse. Solo hay un supuesto en esa Mishnah, y es muy curioso, que no la deja casarse, y es que si se ha casado con otro y ese fallece, no se le permite volver al primer marido. Es decir, estamos viendo en la Mishnah exactamente lo mismo que Deuteronomio 24 dice. Y eso está en fragante contradicción con la doctrina romana de que el verdadero marido sería el primero. También contradice a esa pseudo doctrina evangélica que el primer matrimonio no se puede disolver, que ningún matrimonio se puede disolver, dado que siguen unidos ante Dios, entre comillas, unidos ante Dios. Hay casos en los que se prohíbe el divorcio en la tradición judaica, y es cuando el matrimonio ha tenido lugar porque el hombre ha violado a la mujer o porque la acusa de que no era virgen cuando se casaron, o cuando la mujer se vuelve psíquicamente inestable, es decir, cuando pierde la razón. Todos esos eran motivos que no permitían que ningún hombre se divorciase de su mujer. Ahora vamos a ir a un versículo de los quizás más pesados desde la perspectiva de que el divorcio no está permitido de ninguna manera. Vamos a ver otro texto bíblico, que es el de Malaquías 2, del 13 al 16, que dice así: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Si veis en azulitas las letras que están aquí, es la Nueva Versión Internacional, ¿de acuerdo? Y voy a entrar en ese tema ahora. Cuando en la Biblia se nos dice divorcio, o cuando nosotros leemos divorcio, debemos tener muchísimo cuidado qué traducción leemos. Si vamos a la Reina Valera del 60, el mismo versículo dice: Dios ha dicho que Él aborrece el repudio. Según la Nueva Versión Internacional, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Ahora, aquí nos hallamos frente a la palabra shalach, que no es lo mismo que keriyut, que es la que hemos visto antes. Entonces, esto es una de las
pistas importantes a seguir, porque esta pista del Antiguo Testamento la vamos a ver cómo sigue en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que aborrece el Señor? El Señor aborrece el repudio, el shalach. El Señor no quiere shalach. Ahora, ¿cómo es que el Señor aborrece el shalach y regula el keriyut? Vamos a decirlo de una forma muy comprensible. Cuando el hombre aborrece o repudia, en este caso, a la mujer, este shalach, lo que es el repudio, no le da a la mujer una carta de divorcio. Es decir, es como que el hombre expulsa a la mujer de su lado sin carta de divorcio. Eso significa varias cosas. Primero, la mujer repudiada no puede volver a casarse. ¿Por qué? Porque está casada, no tiene carta de divorcio. A la mujer repudiada no se le devuelve lo que ella pagó, su dote, no se la devuelve, con lo que queda empobrecida, queda abocada quizás a la prostitución, a convertirse en esclava, en sierva, en simple propiedad, aisladas o en lo que el marido quisiera. Por lo tanto, el Señor aborrece totalmente que a una mujer se la repudie, se la deje sin ningún derecho y sin ninguna posibilidad de volver a casarse porque no se le ha dado la carta de divorcio. Entonces, aquí tenemos que hilar muy fino y vemos que no todas las traducciones bíblicas, realmente muy pocas, lo respetan. Justo nuestra traducción de Reina Valera del 60 y la nueva, la 2020, la que acaba de salir de Reina Valera, respetan esto y habla de repudio. Hay que tener también mucho cuidado con traducciones de otros lenguajes porque hay algunas que respetan el lenguaje original y otras que por hacerlas más comprensibles la traen hacia acá. Así que vamos a ver esto como un compendio. Divorcio es la palabra kerizut y esta palabra define la separación cuando va acompañada de una carta de divorcio que protege a la mujer, Deuteronomio 24, y que con esa carta le permite volver a contraer el matrimonio. La otra palabra, lo que Dios realmente rechaza y aborrece es el repudio, el shalach, ya que aquí se define una expulsión, un repudiar sin que la mujer reciba una carta de divorcio y la deja sin derechos y la deja prácticamente en una situación social de esclavitud y de abandono y de pobreza total. Eso es lo que el Señor rechaza. El keriyut lo arregla, lo usa, lo regula para proteger a la mujer. Dios Padre y el divorcio. Dios comparó su relación con Judá y también con Israel con la de un hombre que se divorcia de su esposa. Dijimos que el Señor aborrece el repudio, el shalach, pero en Jeremías 3:8 leemos que Dios se divorcia de Israel. Es decir, Él se lamenta y dice, vio que yo había despedido a la apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Es decir, en un sentido espiritual, en un sentido profundamente teológico también, Dios lo que hace, viendo los adulterios de su pueblo, que se va con otros dioses, con otras, y lo deja a él le da una carta de divorcio y se divorcia de su pueblo. Si el divorcio no estuviese permitido, no fuese posible, o lo que fuese, Dios mismo sería el último que lo haría. Pero vemos este ejemplo tremendo en el Antiguo Testamento cuando Dios se divorcia de su pueblo. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y ver lo que Jesús dice en concreto sobre el divorcio. Perdón. Ya aquí en el Nuevo Testamento nosotros a veces pasamos por encima de ese versículo, pero se puede reconocer en una frase
de Jesús la importancia que él le da a la legalidad de un divorcio reglamentado por Dios. Entre otras cosas, él le dice a la samaritana, el versículo que antes nombramos, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, es decir, lo que estás diciendo es correcto, tú no tienes marido, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto es tremendamente importante que Jesús diga eso, porque lo que está Jesús reconociendo es que esta señora no ha tenido un marido y 4 amantes, sino que ha tenido 5 maridos y que ahora está conviviendo con un hombre que no es su marido. Los maridos los ha tenido con anterioridad. Es decir, también es poco probable que los 5 hubiesen muerto, sino que realmente aquí se está hablando de algo que tiene que ver con el divorcio. Entonces, hay un divorcio que Jesús reconoce, hay un matrimonio que Jesús reconoce, pero juntarse y vivir así como casados no es un matrimonio. Eso todo se puede ver en este texto. Ahora, Jesús lo dice claro, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley. Es decir, ni una jota ni una tilde va a pasar de lo que vimos de Deuteronomios 24, 1 y siguientes. Y queridos, a veces es importante darse cuenta de que la Biblia que la iglesia leía, la iglesia primitiva, la que conocemos del Nuevo Testamento, la Biblia que ellos leían es el Antiguo Testamento, y que eso regulaba también muchos aspectos de su vida, no en cuanto a la salvación, pero sí en cuanto a cuestiones de ética y de moral. Así que vamos a ver ahora cómo Jesús habla del matrimonio y también del divorcio. A él le hacen algunas preguntas acerca de esta temática, y leemos en Lucas 16, 18, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Este versículo es muy importante, y debemos de ver que la palabra griega aquí para repudiar es apolúo. Y esta palabra que utiliza el Señor Jesús aquí no significa ni más ni menos que dejar de lado, abandonar, apartar o rechazar. Es decir, que es muy similar, es un sinónimo de la palabra que acabamos de estudiar antes, shalach, la palabra hebrea shalach para repudio, para rechazar a una mujer sin darle una carta de divorcio. Entonces, estamos hablando aquí de abandonar, dije, apartar, repudiar, sinónimo de shalach. Por lo tanto, apolúo, la palabra que el Señor Jesús utiliza aquí en Lucas 16, 18, todo el que repudia a su mujer, todo el que shalach, todo el que abandona a su mujer, el que la deja de lado y se casa con otra, está adulterando. Y el que se casa con la repudiada del marido, también está adulterando. Vamos a seguir adelante. Es decir, estamos hablando aquí, o Jesús está hablando aquí, y si tenemos esto claro, ya se nos hará la luz en esta comprensión. El Señor Jesús está hablando aquí de repudio, no está hablando de divorcio, el divorcio va aparejado a una carta, es decir, a un documento oficial que libera a la mujer, Deuteronomio 24, para volver a casarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se ha llegado a esas conclusiones de que Jesús prohíbe el divorcio? Él, y están 100% en la línea del Antiguo Testamento y de Dios Padre, él aborrece el repudio, el shalach
según el Antiguo Testamento, el apolúo, según el Nuevo Testamento. Pero él nunca rechaza el divorcio como tal, porque el divorcio está reglado y regulado en la palabra de Dios. Por eso, otra vez la pregunta, ¿cómo es que se ha llegado a la falsa conclusión de que Jesús prohíbe el divorcio como tal y que declara que cualquiera que se divorcia y se casa está adulterando? Realmente estos errores de bulto suceden cuando los traductores se fijan más en otras traducciones que en los originales. Es así de crudo y de claro. Por ejemplo, una de las Biblias que más influencia ha tenido en la traducción de otras Biblias, la que más impacto ha tenido, se tradujo en 1611 y es la King James. Y esta traduce la palabra apolúo, que es repudio, la traduce por divorcio. Incluso he leído la versión de King James del 2000 y también utiliza la palabra, traduce la palabra apolúo como divorcio, lo cual es un error de bulto. Entonces, debemos de tener eso muy en claro, que las traducciones no siempre ayudan, sino que muchas veces son el reflejo de una forma de pensar o de una tradición o de unas creencias que uno tiene bastante profundamente arraigadas. Vamos a seguir con Jesús y el divorcio. La palabra del Nuevo Testamento para definir un divorcio es otra muy diferente y es la palabra apostasion, que se corresponde con la palabra hebrea keritut, que define el divorcio que va sellado con una carta, es decir, un documento oficial y público que permite a la mujer divorciada volver a contraer matrimonio. Por lo tanto, apostasion es sinónimo de keritut. Y vamos a observar un versículo como ejemplo de que durante mucho tiempo, influenciados por la mentalidad y la tradición católica y por algunas tradiciones pietistas evangélicas, ha servido para mantener una serie de posiciones muy especiales y equivocadas, como por ejemplo, que el divorcio está absolutamente prohibido o que solo está permitido si se admite o comprueba el adulterio. O que a una persona divorciada no se le permite casarse de nuevo, que si un divorciado se vuelve a casar está adulterando, o que si una persona divorciada no puede servir al Señor de ninguna manera. Yo creo profundamente que por lo que estamos viendo, esto tiene que estar equivocado, esta forma de pensar, por el sencillo hecho de que se contradice con lo que leemos en la ley, en Deuteronomios 24. Y además están basadas en versículos en los que Jesús no utilizó la palabra apostasion, es decir, en la que Jesús no utilizó la palabra divorcio. Fijémonos, por favor, en Mateos 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es una traducción realmente buena, pero si vamos a la Nueva Versión Internacional, que es una que yo utilizo muchas veces predicando porque está muy bien hilada y muy bien traducida, aquí se nota la influencia de la King James. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Realmente es una traducción fatídica porque aquí no se está hablando de divorcio, sino de repudio. No se está hablando de divorcio, sino de repudio. Es decir, aquí la palabra no es apostación, sino la palabra para repudio. O la Biblia de las Américas, otra traducción buenísima,
pero si os dais cuenta cómo lo traduce, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Eso no está bien traducido. Es un error lingüístico, es un error teológico, porque la palabra que está detrás no es la palabra divorcio, apostasion, sino la palabra abandonar, sin una carta que permita a la mujer salir adelante. Podríamos ver más versículos que utilizan, pero que utilizan lo mismo o que traducen igualmente mal o bien, pero yo creo que con un ejemplo es suficiente. Entonces, vamos a ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los términos y sus significados. El divorcio en el Antiguo Testamento es kerithut, o apostasion en el Nuevo, que da a la mujer cobertura legal y la posibilidad de un nuevo matrimonio, así como la devolución de su dote para comenzar de nuevo. Aborrecer o repudiar en el Antiguo Testamento, shalach en el Nuevo, apolio, que deja a la mujer en un estado de desprotección legal sin la posibilidad de volverse a casar y en un estado social sin casta, abandonada. Entonces, nosotros podemos constatar que las traducciones superficiales o inexactas conducen a ideas erróneas y destructivas. Y lo que vamos a estudiar seguidamente es lo que hacer con los divorciados y vueltos a casar en la iglesia. Es decir, cómo aplicamos estos versículos a la realidad social de la iglesia. ¿Pueden los divorciados servir en la iglesia? ¿Pueden pastorear? ¿Cuándo es legítimo divorciarse? ¿Qué situaciones, qué cláusulas lo permiten? ¿Dónde sería ilegítimo? ¿Qué hacemos ahí? Además, también quisiera llegar a Pablo y ver cómo él utiliza estos textos. Quizás he hablado ahora, no sé cuánto tiempo llevo hablando, Benjamín, ¿me lo puedes decir? Llevamos exactamente 40. 40 minutos. Vale. Pero está interesante, ¿eh? Yo creo que está muy interesante. Sí, muy bien, muy bien. Yo quisiera hacer aquí una pequeña pausa porque más de 40 minutos concentrados es absolutamente imposible. Si hay alguna pregunta de comprensión hasta ahora, pues por favor me la hacéis, ¿sí? Vale, abrid los micros si queréis hacer una pregunta. La casuística la vamos a tratar, es decir, la casuística en el sentido de qué pasa si una persona está casada, luego eso ya lo trataremos, pero la base bíblica la tenemos ahora, ¿sí? Hola, pastor. Hola. Soy Reme. Bueno, el estudio está siendo muy interesante, está aclarando muchísimas dudas que yo tenía, pero no con respecto a la Biblia y con lo que el Señor nos habla a través de ella, sino con respecto a personas con bastante influencia y con un gran autoridad en la palabra y que nos dan estos versículos mal interpretados y nos llevan a ser piedra de tropiezo. Yo, gracias a Dios, que me he sostenido en la palabra y es el que me ha llevado hacia adelante, porque si por estas personas me hubiese dejado llevar, pues hoy sería una desahuciada como nos han interpretado. Pero yo quería preguntarle una duda que tengo. Yo me casé por el juzgado, yo no he sido bendecida por Dios, yo ya soy divorciada, con carta de divorcio también. ¿Y qué vacío o en qué línea estoy para poder tener esa tranquilidad de que si yo volviera a rehacer mi vida, no hubiera ningún peso ni por la parte legal ni por la parte de la iglesia? Bueno, eso es es una casuística, es decir, mi caso es tal. Y lo vamos a tratar debidamente en esta segunda parte, que voy a tener que correr más que en la primera, pero que creo que podéis aguantar
pero lo vamos a tratar. Yo creo que es muy bueno que estés abierta, que te hagas preguntas, que no lo hagas a la ligera, pero yo creo que tengo más adelante una respuesta a tu inquietud. Sí, que siga. Yo Pregunto. quería, Sí, por mí que siga todo el tiempo. espera, yo quería una pregunta del pasaje de Romanos 7, si lo vas a hablar, Natanael. Sí. Vale, ya Perfecto. está. La mayoría vota que te lo tomes con calma y sigas con el tema adelante como hasta ahora. En caso de que no llegue a Romanos 7, tú puedes hacer la pregunta luego también y volvemos ahí, porque ahora tengo que surfear a toda velocidad para que no estéis hasta esta tarde escuchando. Muy bien. A mí me llama la atención una cosa, o sea, no es una pregunta, ¿no? Pero quería comentar algo que me llama la atención, que en cuanto al divorcio o bueno, en cuanto a la carta de divorcio, o cuando no es carta de divorcio, el abandono, ¿no? Cuando repudias a la mujer, está más centrado en la mujer y no en el hombre. Uh-huh. No sé si o sea, lo trata así la Biblia, porque en aquel entonces era más bien común que el hombre era el que repudiaba o daba carta de divorcio a la mujer y no al contrario. Sí, estás totalmente en línea con lo que la Biblia nos muestra. La Biblia está hablando en el Antiguo Testamento siempre, en exclusiva. Es el hombre el que puede dar ese paso. Ya en el Nuevo Testamento estamos, en Marcos ya se habla de la posibilidad de que la mujer repudie al marido, pero te das cuenta de que todavía ni siquiera se ha roto la frontera hacia otras culturas y hacia el resto del mundo. Pero evidentemente, yo creo que, si no me equivoco en mi memoria, los romanos fueron los primeros que comenzaron a permitir que las mujeres diesen ese paso, y era una realidad legal y social que la iglesia tenía que tomar en cuenta. Pero ya con el texto de Marcos, donde la mujer es la que da el paso, creo que se abre esa posibilidad a que sea la mujer también, y lo vamos a ver en Corintios también, donde se habla de cónyuges, que uno es creyente y el otro no, y no se hace diferencia de que sea hombre o mujer. Entonces esa barrera se rompe y ya se le permite a la mujer dar también ese paso. Uh-huh. Vale, gracias. Yo quiero hacer un comentario, no es una pregunta. Me parece muy, muy fuerte que a nivel iglesia como institución haya tanto desconocimiento sobre esto. Uh-huh. Y quiero contar muy, muy breve. Tengo un amigo que es pastor en los Estados Unidos. Se divorció porque su mujer fue infiel y la denominación le quitó las credenciales por ser divorciado. Uh-huh. Para poder volver a tener las credenciales y ejercer como pastor con esa denominación, tiene que renunciar a su posibilidad de volver a casarse. Uh-huh. Tiene que llevar una carta de la ex esposa donde afirme que él no cometió adulterio. O sea, tiene que pasar por un proceso hasta humillante. Uh-huh. Para poder volver a tener las credenciales y ejercer como pastor con esa denominación. Uh-huh, uh-huh. Y me parece, estoy viendo esto que bueno, no todos lo conocíamos, el detalle del original, pero entiendo que a grandes esferas, profundidad de teología, estas son cosas que son como básicas, como ABC,
que deberían estar claras y es bien impresionante que no lo esté, que no esté tan claro cuando es simplemente mirar el original. Sí, la cuestión es que casi siempre que uno se acerca a las escrituras, tienes una serie de velos antes de llegar al texto, y el velo es qué me han enseñado, qué es lo que yo he creído, qué es lo que he pensado, qué es lo que piensa la Iglesia en líneas generales o la denominación donde estoy, y todos son velos muy difíciles de superar, y no todo el mundo pues se toma el tiempo para estudiar esto así en profundidad, es decir, de maestros que te enseñan desde la escritura para acá y no desde acá hacia las escrituras, porque hay que reconocer que todos tenemos gafas de ciertos colores puestos y es muy difícil de atravesar el peso cultural, el pensamiento único que hay sobre ese asunto en concreto. Y yo aquí le doy la mano a Lutero. Lutero escribió una pequeña frase que es necesaria, donde él dice, Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre se está reformando. Y debemos de tener el valor de plantar cara, porque mira, por ejemplo, en mi caso, que ya tengo mi edad, para mí el pensamiento de la indisolubilidad del matrimonio estaba absolutamente claro, hasta que comencé a leer el Nuevo Testamento en griego y me di cuenta de que hay diferentes palabras y cómo es eso, que es así, así. Entonces fui a maestros que estaban mucho más avanzados que yo y comencé a ver las cosas de otra manera, pero eso también es un desarrollo. En mi juventud ni existía el divorcio, por lo tanto la Iglesia evangélica no se hacía esa pregunta. Ahora tenemos una situación donde se nos exigen respuestas y aquí estamos, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión de tiempo hasta que esto pues vaya permeando también nuestro pensamiento teológico. En el caso de tu amigo allí en los Estados Unidos es algo que a mí casi me hace llorar, una situación así, porque no es teología, es ideología aplicada a un caso en concreto y eso es muy doloroso y gracias a Dios no todas las iglesias piensan así y ese hombre quizás pueda restaurar su vida en otro entorno teológico. Muy bien, vamos entonces a seguir avanzando con vuestro permiso y vamos a ver este versículo. Creo que sí, aquí está el que nombré antes de Marcos 10, 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se case con otra, adultera con ella. Y si ella, aquí está la mujer, repudia a su marido y se casa con otra adultera. Fijaos, por favor, en la traducción Dios habla hoy. Es terrible, por cierto. Jesús le dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer, pues lo mismo, se divorcia, pues comete adulterio. La traducción no es fiel a la palabra. Y aquí otra traducción donde el repudio está cambiado por divorcio. Si queréis un buen consejo, utilizad Reina Valera 2020, es lo mejorcito que tenemos en el mercado de traducciones del castellano. Reina Valera 2020, apenas acaba de salir y nos guía más allá. Voy a ir rápido con esto. Vamos a repetirlo, por favor. El divorcio en el Antiguo Testamento, con Deuteronomio 24, Dios regula el divorcio. Si hay alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí la discusión sobre alguna cosa indecente, es decir, ¿qué es necesario para que un divorcio, la carta de divorcio, sea legítima?
Aquí la discusión había durado desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús. Y había dos escuelas. Una que decía, lo único indecente es el adulterio, y la otra escuela decía, cualquier cosa, por cualquier cosa uno se puede divorciar. Y a Jesús pues le preguntan eso. La expresión hebrea aquí, con alguna cosa indecente o vergonzosa, significa también como una conducta torpe. La cuestión es que la idea principal de alguna cosa indecente no tiene nada que ver con asuntos de sexualidad, sino con algo en la personalidad que sea repugnante o repulsivo. Ahora, yo no me atrevo a ir más allá y decir cualquier cosa repugnante o repulsiva es suficiente para que una persona se divorcie. No, porque cuando se le pregunta al Señor Jesús sobre este particular en el Nuevo Testamento, él lo lleva más al significado, erbat dabar, un asunto de desnudez, una causa de vergüenza, y eso pues nos hace pensar más en la palabra que Jesús mismo utilizó sobre el divorcio. Hay en Deuteronomio 23, del 12 al 14, que se usa esta palabra también, erbat dabar, y se traduce con cosa inmunda, es decir, cosa repugnante, desagradable, repulsiva, cosas denigrantes. Entonces, esto tenemos que dejarlo en el aire, lo que eso puede significar en concreto. Yo no me atrevo a decir, esa palabra significa tal cosa, porque la discusión lleva ya miles de años y no se ha llegado a un resultado. Entonces, una cosa está clara, que no es por cualquier causa, como le dijeron al Señor Jesús, los de esa escuela, no es por cualquier cosa, sino que es por algo que sea repugnante, desagradable, repulsivo, denigrante. Yo no creo que un potaje quemado sea suficiente motivo como para divorciarse, como era el caso en ese momento, ¿no? En el sentido de cualquier cosa. En el divorcio siempre hay pecado. En el divorcio siempre hay pecado. Siempre el motivo de fondo es pecado. Ahora, yo quisiera hablar algo sobre Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos unas cláusulas de excepción, es decir, lo que según el Nuevo Testamento permite un divorcio. Y por favor, queridos, que quede claro, un divorcio reglamentado por Dios, con carta de divorcio, con los papeles bien hechos. Hay cláusulas de excepción en el Nuevo Testamento que claramente lo permiten. Y la primera define lo que enseña Jesucristo acerca del divorcio, y la segunda, lo que dice el apóstol Pablo acerca del divorcio. Cada uno ofrece una cláusula de excepción, es decir, un motivo por el cual el divorcio es permitido. En Mateo 19, lo que Jesús explica es que, remitiéndose a las intenciones originales de Dios, Moisés no mandó a dar carta de divorcio, y menos todavía por cualquier causa, sino que permitió esa práctica por la dureza del corazón del pueblo. Jesús constata en Mateo 19:9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, que es porneia, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la enseñanza de Jesús en los evangelios es consistente en todos los textos y señala que existe un motivo legítimo para divorciarse, y que ese es la fornicación, que es una palabra porneia, como vemos aquí, es más amplia que la palabra adulterio. Entonces, la fornicación es un motivo que podría disolver el matrimonio per se. Ahora, nunca se demanda una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, no sé si os habéis fijado que en el Antiguo Testamento no se habla de que
el adulterio es un motivo para el divorcio. ¿Por qué? Porque cuando alguien adulteraba, se le aplicaba la pena de muerte. Entonces ya la otra quedaba liberada. Aquí se está hablando de otra cosa, de fornicación, algo que va algo más allá. Ahora, la cuestión es que para fornicar o adulterar, según Jesús, basta solo con imaginar, ¿no? Aquí que es algo tremendamente fino como hay que hilar. Ahora, quisiera llegar a Pablo, 1 Corintios 7, donde él habla del posible divorcio entre creyentes, donde él también habla del posible divorcio entre un creyente y un incrédulo en el caso de que el segundo no quiera separarse o que quiera separarse, es decir, el posible divorcio entre un creyente y un incrédulo cuando este último quiere el divorcio. Toda esta discusión de Pablo lo que nos está enseñando en primer lugar es que estamos entrando en una nueva dinámica donde ya puede haber matrimonios que son los dos creyentes y donde puede haber matrimonios donde los dos, uno es creyente y el otro no. En el caso del divorcio entre creyentes, vamos a ver, no, vamos atrás otra vez, perdonadme. En cuanto al divorcio entre creyentes, en este caso, Pablo subraya lo que el Señor Jesús enseña en Mateo 5:32. La cuestión que él sostiene, Pablo, en cuanto al divorcio o posible divorcio entre creyentes, que a pesar del pecado, hay suficientes recursos en los creyentes para que no lleguen al divorcio. Sin embargo, el matrimonio, a pesar de todas sus buenas intenciones, puede estar resultando muy complicado, angustioso, intolerable, incluso entre creyentes. Y en estos casos se les permite divorciarse, separarse. En el caso de que suceda entre creyentes, se demanda que si los dos son creyentes y se divorcian, que Pablo lo tiene ahí como una realidad, como algo que puede pasar, que permanezcan solteros o que se reconcilien. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser creyente? Y la Biblia dice, por sus hechos los conoceréis. El hecho de que en la iglesia haya una pareja de personas bautizadas, casadas, con hijos, no garantiza de que los dos sean creyentes, porque por sus hechos los conoceréis. Si uno de los cónyuges adultera y vuelve a adulterar y la mujer o el hombre se perdonan mutuamente y lo intentan y la cuestión sigue, pues tú tienes que preguntarte quién es ahí creyente. Entonces, el derecho al divorcio por el adulterio, Pablo lo pone sobre la mesa. Ahora, ¿qué sucede con una pareja mixta donde uno es creyente y el otro no es creyente, pero el no creyente no quiere separarse? Pues Pablo dice continuar casados. Es decir, es una cuestión muy clara. Y cuando hay una pareja mixta donde el incrédulo quiere separarse, aquí el apóstol nos enseña que el divorcio es una salida legítima. Y por favor, estamos hablando de divorcio, no de separación. Cuando el divorcio sucede, entonces es legítimo que el divorciado vuelva a casarse. Aquí Pablo no está utilizando las palabras que nosotros hemos usado antes, que Jesús mismo usó, sino que está utilizando otra palabra en griego, que es horizo, pero es un sinónimo de apostación. Es decir, la palabra de Pablo es divorcio, no es separación. Vamos a mirarlo. El cónyuge no creyente. Aquí os he puesto
este dibujo para explicaros un estado de cosas que a veces no entendemos bien. ¿Por qué es la pregunta, Natanael? Vamos a ver. No solamente tenemos el caso de que una persona se divorcie porque el otro ha adulterado o porque no quiere estar casado, sino que tenemos, por ejemplo, la violencia doméstica. ¿Qué hacemos con la violencia doméstica si una persona está en peligro? Aquí, con este dibujo, os quería mostrar lo siguiente. En España o en cualquier país occidental, la ley máxima es la Constitución. Luego tenemos unas leyes que van por debajo de la Constitución, que son los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas y ordinarias, los decretos legislativos, los reglamentos del gobierno, las leyes de las comunidades autónomas y los reglamentos de la comunidad autónoma. Cada una es principal, y la ley que todo lo manda es la Constitución. Si una ley que está por debajo de la Constitución contradice a la Constitución, hay que cambiarla, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos en la Biblia también una serie de leyes. Tenemos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, una de las cosas que ponen, vamos a ver, en nuestro caso, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan qué es lo más importante, le dice que el primer y el mayor es amar al Señor, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son como las leyes principales que sumarizan toda la ley del Señor. Pero tenemos a esos 10 mandamientos que están por encima de todas las demás regulaciones. La vida es algo que está protegido por los 10 mandamientos. Y yo personalmente, es mi opinión concreta, yo creo que en el caso de la violencia, en el hogar, habría que aplicar los 10 mandamientos, la protección de la vida, que es más importante que la protección del matrimonio. ¿Me entendéis? Porque eso es, una cosa es el mandamiento principal y luego los demás mandamientos que están por debajo. Entonces, yo creo que hay un versículo en concreto en Malaquías 2:16, y esto tiene que ver con la situación del cónyuge no creyente y también creyente, por si hay violencia, si hay peligro de vida para la mujer, para los hijos. En Malaquías 2:16 hay un versículo donde habla del que cubre de iniquidad su vestido, ¿no? Pero se puede traducir de una forma muy diferente, porque la palabra vestido, lo que te viste, lo que te hace hermoso, también se puede traducir por esposa. Y podríamos traducir Malaquías 2:16, y al que cubre a su esposa de violencia, de iniquidad. Entonces, aquí también se está hablando de la posibilidad de que Dios tiene en cuenta que la violencia a la esposa es un motivo de separación, de divorcio. No quiero entrar ahora en eso porque tendríamos que tomarnos mucho más tiempo, ¿no? Pero Dios aborrece, dice Malaquías 2:16, al repudio y al que cubre a su esposa de violencia, o al que cubre de iniquidad su vestido, que es una traducción un poquito extraña, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi vestido con la iniquidad? Yo creo que la segunda traducción sería la correcta, si bien nuestras Biblias no lo contemplan, pero lo dejamos ahí. La verdad, no sé todavía la situación. Ahora vamos a la casuística, queridos. Y el que llega a la fe con varios divorcios ilícitos, que ya lo ha practicado y ahora se convierte, llega a la iglesia. Yo creo que ahí Pablo lo dice claro en 1 Corintios 7:20, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Es decir, nosotros no estamos en condiciones de darle marcha atrás a la vida de una persona para que restaure su matrimonio de antes y que se divorcie del matrimonio malo que tiene ahora, que no es lícito delante del Señor. Eso Pablo no lo contempla, sino que dice, te conviertes así,
quédate, por favor, en ese estado en el que tú te conviertes. Ahí está hablando en todo el contexto también de matrimonio, de divorcio y de lo demás. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, se nos habla también de lo que algunos eran antes de ser creyentes. Y dice, pero ya habéis sido lavados. Y de lo que habla Pablo aquí es de cosas muy, muy fuertes, ¿no? En el sentido moral. Algunos habéis sido homosexuales, otros habéis sido ladrones, otros habéis sido tal y tal. Pero esto erais algunos, pero ahora ya habéis sido lavados. Es decir, que el perdón del Señor es algo que hace olvidar el pasado. Los pecados son tirados a lo más profundo del mar y el Señor mismo no va a pensar nunca más en eso. Hermanos, debemos de tener cuidado de no poner el posible y supuesto pecado que alguien ha cometido antes de ser cristiano, del divorcio, de ponerlo como el pecado imperdonable. Y si lo haces, tú estás condenado, vas como adúltero delante del Señor. No, nosotros tenemos que hablar de que vosotros más bien debéis perdonarlo, consolarlo para que no sea consumido. Hay pecados que cargan a las personas, que destrozan casi sus vidas, y nosotros como iglesia estamos en una posición no de recordárselos, sino de restaurarlos, de que llegue a una restauración de su vida. Es decir, una persona puede llegar con matrimonios, con divorcios ilícitos, con una cosa totalmente, una moral destrozada a la iglesia. Y es curioso, ¿no? Que si una persona viene de una cárcel porque ha asesinado, porque lleva toda una vida de latrocinio y tal, y viene y queda restaurado, está bien y no hay problemas, pero cuando viene divorciado parece que es difícil, es otra cosa, y es la comprensión que convertimos al divorcio y nuevo matrimonio casi en el pecado contra el Espíritu Santo, pero la Biblia no habla de eso, sino de que aunque hayamos fallado tremendamente en el pasado, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. Y nuestra posición es la de perdonar, consolar, para que esa persona no sea consumida por el error que ha cometido. Así que cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Tenemos el caso del pastor que se divorcia. Benjamín, ¿tú crees que debo de tratar eso? Podría ser interesante también por el caso que contaba Gisela. Vale, vale. Es muy interesante. Mira, 1 Timoteo 3:2 dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer. El problema que Pablo está apuntando ahí no es el problema del divorcio, sino al problema que él está apuntando es al problema de la poligamia. Los judíos han sido polígamos casi hasta el siglo X, los romanos también eran polígamos cuando Pablo escribió eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo realmente es que sean maridos de una sola mujer, porque si un hombre se divorcia y se vuelve a casar, no es marido de dos mujeres, es marido de una mujer, porque el divorcio te habilita para volver a casarte. El problema con la pastoral es el que dijimos al principio de todo, que muchos siguen pensando de que si tú te casas, eso es una cuestión sacramental, queda escrito en el cielo y tú estás casado ante Dios con tu primera esposa. Eso no es lo que la Biblia enseña y eso contradice flagrantemente lo que se nos dice en la Biblia sobre el divorcio y las posibilidades. Tanto es así que cuando Dios se divorcia de su pueblo Israel, él va a celebrar unas segundas nupcias con la iglesia. Somos su esposa, no es Israel. Él se divorció de Israel y ahora se va a casar con la iglesia y estamos esperando ese momento glorioso. Entonces, lo que el Antiguo Testamento nos enseña al particular en cuanto al sacerdote, y esto está en Ezequiel 44, 21 y siguiente, regulando con quién se puede casar un sacerdote,
dice que un sacerdote no puede casarse con una viuda ni repudiada, garash, es decir, en este caso divorciada, tomará por mujer, sino que tomará virgen o viuda de sacerdote. Es decir, al sacerdote en el Antiguo Testamento se le dice que no se case con cualquier viuda ni con una mujer que se ha divorciado, ni mucho menos, sino que si se va a casar, que lo haga con una virgen o con una viuda de un sacerdote. Eso, claro, no es aplicable aquí al Nuevo Testamento sin más, pero yo creo que un pastor que se divorcia según los principios de las Escrituras, el problema que puede tener no es que se vuelva a casar y siga ministrando, sino el problema es que evidentemente ha tenido problemas graves con esa mujer y que quizás no ha sabido gobernar su hogar, que es algo que la Biblia en primera de Timoteo demanda, ¿no? Que sea un hombre que sepa llevar a su familia adelante. Evidentemente ha fracasado ahí y él mismo se tiene que preguntar si está capacitado para gobernar la casa del Señor, si no ha sabido gobernar su problema y no ha sabido llevar adelante su casa. Creo que con eso lo tenemos claro. Entonces, para resumir, el divorcio siempre resulta de una situación de pecado. Pero el divorcio no es necesariamente pecaminoso. El divorcio siempre disuelve el matrimonio y nunca es absolutamente necesario entre creyentes, porque existe el perdón. Es legítimo cuando media el pecado sexual entre creyentes y yo me atrevo a decir que quizás también la violencia por estar la vida por encima del matrimonio. Es legítimo cuando el no creyente desea el divorcio del creyente y es perdonable aún cuando sea pecaminoso. Es decir, una persona que no lo ha hecho bien, aún así puede arrepentirse y recibir el perdón del Señor. El nuevo casamiento en general es deseable, es posible para una persona divorciada, es posible por medio del perdón para alguien que se ha divorciado pecaminosamente, es decir, la persona que incluso lo ha hecho mal no se está condenando a permanecer como un eunuco, sino que también tiene esa posibilidad. No es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único que no se puede perdonar. Y es posible solo cuando se han cubierto todas las obligaciones bíblicas, es decir, perdón de todos los implicados, buscar la reconciliación, rectificar o sanear lo que pueda ser posible, las finanzas, los derechos, las obligaciones con los hijos. Es decir, hay una responsabilidad frente a lo que uno deja atrás y no puede simplemente irse de rositas. Yo creo que eso es todo lo que quería deciros a bote pronto y muy rápido. Así que ahora os toca a vosotros si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Por favor, Benjamín, ¿Me puedes modera tú hacer ahora. hospedador de vuelta? Sí, haces... ¿dónde te lo doy eso? Creo que en el icono del vídeo hay un más. Icono de vídeo. En la lista de participantes que sale en la derecha o haciendo clic en participantes abajo. A ver, espera un momento, vamos a ver. Se ha tenido la función de compartir pantalla, aceptar. Y ahora, dime otra vez lo que me dijiste antes. Vale, si le das abajo a participantes, te sale a la izquierda todo el chat. Digo a la derecha. A participantes le doy. Sí, participantes. Vale. Vale, y donde veas el mío, me puedes hacer el de Aridis. En el más, sí. Creo que puedes poner hacer hospedador. Perfecto. Pues nada, seguro que hay cositas apuntadas. Así que id levantando la mano para hacer las preguntas.
o comentarios o casos, casuísticas. Casuísticamente, ¿en qué posición estoy? Porque lo de 1 Corintios 7 me queda ahí siempre. Pablo me hace dudar. Hermana, yo creo que habría que estudiar el caso con todas las implicaciones y todo lo que lo rodea. No hay una respuesta fácil ni general a tu caso porque no lo Lo conocemos. desconoce. Ya. Sí. Pero bueno, a grosso modo, mi marido me fue infiel. Uh-huh. Yo le perdoné, duramos un año juntos, pero él sigue haciendo sus cosas y al final pues terminó repudiándome, dejándome y abandonándome. Entonces, pues él quería el divorcio y bueno, se le concedió y se le dio y hasta la fecha esa es la situación mía. Claro, se puede rehacer la vida con otro creyente, entiendo, ¿no? Naturalmente, Vale. sin ningún lugar a dudas. Vale, pues entonces ya estoy qué satisfecha con la respuesta. De los que habían levantado la mano, Gisela, también Minerva. Yo tengo una pregunta. Ahora en el resumen pone, ¿es legítimo cuando el no creyente desea el divorcio del creyente? Cuando es a la inversa, que el creyente desea el divorcio del no creyente, ¿no es legítimo? Si no es por caso de adulterio y de porneia, no es legítimo. Porque Pablo lo dice, si el no creyente quiere quedarse casado, hay que quedarse casado. 1 Corintios 7, creo. Mi pregunta, yo soy Damaris, hola, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena, la verdad. Yo creo que es muy importante de verdad estudiar el original cuando estudias pasajes de este tipo. Pero por eso yo te preguntaba antes el pasaje de Romanos 7. El original también habla de estas palabras que tú hablabas de aborrecer y de repudiado. No sé, tú hablabas de 2 palabras, yo no las voy a repetir porque soy malísima en los idiomas. Pero en Romanos habla de estas mismas palabras. Dime el versículo. En Romanos capítulo 7, el versículo, yo también tengo la Nueva Versión Internacional, que es la que suelo usar. El versículo 1, es de los versículos del 1 al 7, habla de lo que es la analogía en el matrimonio, ¿no? Entonces, también habla de que, hermanos, les hablo como quienes conocen la ley. Acá esos no saben que uno está sujeto a la ley solamente a la vida. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero sí, claro. Evidentemente aquí no media el divorcio en este caso. Aquí se está hablando de posible viudez. Si el marido muere y ella queda viuda, está libre para casarse. Un argumento más para que están casados ante Dios, unidos ante Dios. Eso, cuando uno muere, se extingue. Por lo tanto, una viuda está capacitada para volver a casarse. Y lo que dice el versículo 3, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Claro, porque está casada. Y si fuera contrario, también se considera al hombre adúltero. Naturalmente. Es lo que decía Mila. Sí. Porque aquí, claro, se dice, siempre se nos pone a las mujeres como adúlteras, pero los hombres, como que... Bueno, yo sé que era la cultura también de aquella época, que se refería a aquella cultura, pero hoy en día yo creo que también es lo mismo. Vale, pues gracias, era simplemente... Sí, porque está hablando de marido, ¿no? Es decir, está hablando de una situación previa al divorcio. Si la persona fuese divorciada, Pablo no escribiría esto en el segundo de los casos. Lo que pasa es que a mí me han dado este pasaje
en mi situación hoy en día como divorciada en este pasaje. Me lo han... Pero claro, creo que está mal enfocado en ese sentido. Desde luego. Claro. Es como, esto es similar al versículo este de he aquí yo estoy a la puerta y llamo, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre se le da, o se le da muchas veces a las personas que estamos evangelizando. El Señor está delante de la puerta, y realmente no lo pone así. Eso es un versículo para una iglesia que está fría, que ha dejado al Señor fuera. Entonces no se puede aplicar a la evangelización. Y aquí, aplicarlo a tu caso, es un despropósito o un desconocimiento. Gracias. Vale. En orden, Minerva, Mila, Silvia. Hola, sí. Bueno, yo siempre he tenido esta inquietud y ya que estamos tratando de este tema, pues me gustaría que se me aclarara un poco. Yo siempre, bueno, pienso que un matrimonio cuando se divorcia y hay hijos de por medio, vienen siempre consecuencias, ¿no? Para toda la familia o solamente para la pareja, porque puede ser también en un matrimonio no creyente, puede ser las mismas consecuencias o no. Pero ¿cuál es tu pregunta concreta? Digamos, si en un matrimonio creyente y hay hijos de por medio, o sea, hay consecuencias para toda la familia. Desde luego, y son generalmente muy nocivas, son destructivas, sí. Ajá, y también puede en un matrimonio no creyente, ¿no? O sea, ¿cuál sería esa diferencia? No veo ninguna diferencia. Es decir, el divorcio siempre es destructivo, viene de una situación de pecado, y el divorcio normalmente ni siquiera soluciona cosas, sino que aumenta los problemas, aumenta el estrés y las tensiones. Entonces, igual que sean creyentes que no, la problemática está servida. No sé si estoy contestando tu pregunta. Sí. Lo que pasa es que mi duda era esa también, que en una familia no creyente también pueden haber diferentes tipos de consecuencias o aún peores, ¿no? Que Hombre. en una familia creyente, porque en una familia creyente se supone que somos conocedores, ¿no? Y que las consecuencias pueden ser menos o más, no sé. No, todo depende de 40.000 asuntos diferentes que generalmente siempre son tóxicos. Eso al margen de que seas creyente o no. Porque los creyentes tienen unos recursos de sanidad, de cuidado, de atención que otras personas generalmente no tienen. Pero imagínate los efectos devastadores sobre la vida de los hijos de dos creyentes que se divorcian. Son fuertes porque los principios del perdón... Claro, porque se trata de, bueno, el divorcio se trata de un pecado, como lo dijiste, es rotundamente un pecado. Y cuando uno comete ese pecado, pues viene consecuencias, ¿no? A nuestra vida, sea cual sea el pecado o la razón. Sí. No se Mila, oye bien. Aunque oye bien, no tarda gracias, ahí. Minerva. Papi, no se te escucha mucho. No sé. Tú levanta la voz ahí. Vale. Vale, gracias, Minerva. Mila. Sí, has mencionado el tema de la poligamia y bueno, lo has mencionado no muy extenso. Yo tenía una pregunta, te explico. Yo soy de Guinea Ecuatorial y en Guinea es muy común la poligamia, ¿vale? De hecho, está aprobada por el gobierno, es legal, entre comillas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, cuando una persona, un polígamo, ¿vale? Si un polígamo conoce a Cristo, teniendo varias mujeres, claro,
hay que tener en cuenta que si a esta persona que ya ha venido a conocer al Señor se le aconseja que tiene que disolver estos matrimonios y quedarse con una, imagínate que es una persona que se ha casado, ya que hay muchos niños en la familia, porque se da el caso en Guinea, que ya tienen muchos hijos y la familia depende económicamente, no solo económicamente, ¿no? Las mujeres también socialmente, por la postura social, la situación social, dependen de este marido. ¿Qué se le podría decir a este hombre? Y si es en el caso de la mujer que está en un matrimonio polígamo, bueno, ella es una de las mujeres, ¿qué se le puede aconsejar teniendo en cuenta lo que dice la Biblia, pero también mirando la situación familiar? Mira, yo le doy gracias a Dios de que en España eso no pase, lo primero. Pero lo que yo veo aquí es, según 1 Corintios 7, cuando alguien llega a la fe, en el estado en el que está, así continúe. Yo creo que a esa persona yo no le recomendaría, bajo ningún concepto, divorciarse de esas 2 esposas con los 8 niños y dejarlos en la estacada, sino que simplemente esta persona, este hombre que se convierte junto con las personas y tal, debe de ser consciente de que él nunca va a poder llegar a una situación como pastoral, ser pastor, ser un responsable espiritual. Pero yo creo que ahí la solución no es que se divorcie de las 2 o 3 que sobran y deje a los niños fuera, sino que asuma esa responsabilidad y ya está. Es que en la Biblia tenemos polígamos como el rey David, que era un hombre según el corazón de Dios. Así que la poligamia, yo le doy gracias a Dios de que no es posible en nuestras sociedades, pero la Biblia, aunque dice que está bien ser marido de una sola esposa, y Dios no le dio 4 mujeres a Adán, sino le dio una, yo creo que ese es el ideal, pero el otro modelo parece ser posible en algunas sociedades. Y lo único que esa persona está separada de una responsabilidad espiritual dentro de la iglesia. El polígamo. Vale. Y otra pregunta que tengo. A ver, la Biblia nunca menciona como tal lo que llamamos hoy las bodas eclesiales, ¿no? La boda en la iglesia y con todo lo que eso supone. Sí. Y sí vemos que la Biblia nos dice que tenemos que respetar la ley, la autoridad, ¿no? Es posible que si tú, porque te lo digo porque ya he tenido una conversación con este tema, que dentro de la iglesia no está del todo bien visto que solo te cases por lo civil y que no recibas la bendición eclesial. Entonces, mi pregunta es, si cuando tú te casas, yo estoy hablando de primeras nupcias, ¿vale? Cuando tú te casas solo por lo civil y no tienes la bendición eclesial, ¿eso cómo se ve? Yo tengo mi opinión personal, pero... Mira, tú no tienes quizás la bendición eclesial, pero tienes la bendición de Dios. Cuando te casas según la ley del país en el que vives. Es decir, en España te casas por el juzgado y esa boda es perfectamente legal, es todo lo que Dios demanda. La supuesta boda en la iglesia, eso es un invento cultural. Al principio, las bodas no se realizaban nunca en la iglesia. Luego, se realizaban en la plaza delante de la iglesia para que de alguna manera la bendición del edificio te tocara. Y poco a poco las bodas se fueron introduciendo dentro de la iglesia. Y eso es un desarrollo histórico
que no tienen nada que ver con el contrato mercantil que es un matrimonio. Así que nosotros lo practicamos en nuestra iglesia, naturalmente, que las personas pasen adelante en blanco y hacemos todo eso, porque es algo bonito que el resto de la iglesia participe de tu alegría y de que oren por ti y de que escuchen lo que son los principios del Señor para un matrimonio, pero eso no tiene ningún valor legal en el sentido de que ese es el matrimonio, sino que el matrimonio ha tenido lugar en el juzgado. Ahora existe la posibilidad, por ejemplo, de que en vez de ir al juez para que firme, que te lo haga el pastor. Eso también es posible, es una variante legal, pero eso está al margen de que tú pases adelante en la iglesia y oren por ti y todo eso. Eso es como un regalo, un extra, un ponerse delante del Señor. Tiene su valor espiritual, pero no tiene ningún valor en el sentido de que un matrimonio así sea mejor que un matrimonio de la otra clase que solo pasa por el juzgado, porque lo que el Señor demanda es lo que pasa en el juzgado, un contrato. Lo otro es un extra cultural que se ha ido desarrollando así y que tiene su valor. Silvia. Buenas. Bueno, a ver, es que yo me casé y, bueno, le invité a irse, bueno, diciéndolo de buena manera, le invité a irse porque él era cristiano, pero poco a poco se fue alejando, al punto de que no quería ir a la iglesia, ni quería saber nada de Dios. Entonces nuestra relación se fue enfriando y se fue eso, y la verdad es que él cambió mucho. Entonces, en ese periodo en el que nos separamos, yo estaba súper enamorada, pero él decidió hacer su vida. El hecho fue que él se fue a donde tenía a su país y luego me enteré que había estado con otra persona. Pero más adelante, cuando él vivió toda su vida, pues unos meses después decidió volver conmigo. Es decir, como que quería volver conmigo. Y en ese momento yo no quería nada con esa persona. Es decir, yo ya había pasado mi duelo. Entonces mi pregunta es, si yo ya he pasado el duelo y esa persona quiere volver conmigo, ¿yo tendría que volver con esa persona? ¿Vosotros os divorciasteis? Sí, de hecho él me envió a los abogados y todo eso. Puedes volver, pero no tienes que volver. Vale. Que es una diferencia muy grande, es decir, claro. El ideal es la reconciliación, el perdón, pero si eso no llega a ser, ya tu matrimonio con él no existe, tú no tienes ninguna obligación de ningún tipo. Tú eres libre para casarte, Deuteronomio 24. Claro, es que esa era mi duda, porque es como que yo ya no quiero, es decir, yo ya pasé lo que tenía que pasar, pero claro, él insiste, yo digo, Señor, si tú, era lo que decías de, si está escrito nuestros nombres en el cielo porque estamos juntos, entonces eso quiere decir que tú y yo Entonces esa era mi duda y era algo que siempre llevo ahí como una piedra o algo que te hace pensar, no, sí, Dios te dice que tienes que volver con él, algo así. Creo que eso es una comprensión errónea. Para ti te haría mucho bien Deuteronomio 24. 1, apréndetelo de memoria, 1 y 2. Yo tengo una pregunta que es como dándole la vuelta a la tortilla un poco. Si yo voy a estar con una persona que está divorciada, ¿qué necesito saber de las circunstancias o cuánta libertad tengo yo o voy a entrar yo en pecado al casarme con alguien que llega divorciado? No sé. Claro, Benjamín, aquí la cuestión no se puede responder porque cada divorcio tiene su historia. Y hay elementos, a lo mejor ha sido un divorcio totalmente, digamos, legal desde una perspectiva cristiana, entonces no hay problemas. Ha sido ilegal desde una perspectiva cristiana, pero existe el perdón, existe, ¿me entiendes? Toda una serie de cosas que habría que sopesar
que no es tan fácil decir sí o no, porque un divorcio evidentemente no siempre es como Dios quiere. Es por si que Dios no quiere. Vale. Vale. ¿Ya no hay más preguntas? Ah, sí. Marta. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pastor Natanael, por su exposición, ¿no? Mi pregunta quizás va un poco más, o mi inquietud, ¿no? Va un poco más referida a la facilidad con la que hoy día se gestiona el divorcio. Y entonces, como que muchas veces, incluso en contextos con amigos, jóvenes, adultos y solteros, pues es como que prácticamente enfrentas un noviazgo y cabe esa posibilidad. Porque como, bueno, está permitido, pues cabe, ¿no? Y si algo no va bien o algo sucede y tal, pues como que, bueno, pues nos divorciamos y eso. De hecho, incluso ayer estuve hablando con una amiga y prácticamente incluso había una pareja en su iglesia que se va a casar y ya iba con el planteamiento de la separación de bienes. Es decir, porque si va mal, pues ya está, ¿no? Y menos problemas. Entonces, claro, a mí me choca mucho la idea con la perspectiva bíblica que yo entiendo, bueno, que también he estado estudiando y demás, y el ver realmente cómo todo el plan de Dios en el original, en el diseño, en Génesis 1, era el matrimonio y para toda la vida, sí. como usted bien decía antes, ¿no? Y que por causa del pecado es por lo que luego vienen esa serie de situaciones, ¿no? Sí. Y claro, excepciones. Entonces, claro, por ejemplo, incluso en Deuteronomio, en Mateo 19:8, cuando le están preguntando a Jesús sobre ese tema y la argumentación, ¿no? Que usted ha dado también del versículo 9, si nos vamos un poquito adelante, es decía, pero entonces como Moisés permitió y dice, bueno, por la dureza del corazón, y remite a Génesis, porque en el principio no era así. Entonces, claro, yo voy a que realmente tenemos que plantearnos este tema, pero no ya a lo que me afecta a mí, o a lo que yo he vivido, o a lo que le ha pasado a mi prima, sino realmente qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y si damos una manga ancha a la posibilidad de, mira, si va mal, si sucede, ¿no?, una situación pecaminosa y tal, se rompe el pacto, que yo creo que realmente es un pacto delante de Dios, porque incluso aunque no hubieran testigos, o sea, te casas con el pastor, el ministro, bueno, en algunos casos incluso pastores tienen la capacidad legal de, o sea, de hacer el Sí, pacto déjame matrimonial. que... Sí, algunos pastores tenemos la capacidad legal. Sí, claro, no todos, ¿no? Pero que un pastor te bendiga y tal no significa... No, claro, no. O sea, digo eso, algunos pastores y demás. Entonces, claro, mi inquietud un poco es eso, ¿no? Yo igual como soltera y demás, incluso en mi iglesia, estas 3 semanas el pastor ha estado predicando sobre el tema de la familia, matrimonio y divorcio. Y claro, y es como, hay que tener mucho cuidado porque precisamente es eso, ¿no? Sí. Se distorsiona tanto y a veces como que, bueno, no sé, es que un divorcio, yo qué sé, a mí me parece súper heavy. Y claro, y daña a la persona, ¿no? Y como luego la iglesia tiene que restaurar, como tú muy bien has dicho, ¿no? Pero que se vaya ya con la posibilidad de que el divorcio es lícito y demás, o sea, me confronta mucho con lo que yo veo en la palabra, ¿no? Entonces, no sé, también ya le digo, he estado estudiando una postura quizás un poco también más conservadora, analizando también algunas palabras en el original y respecto a la predicación también que le comento. Entonces, claro, no sé si ya vale el acercarme a un noviazgo o incluso a un matrimonio con la posibilidad del divorcio, ¿no? ¿Qué consejo daría usted a una persona que está más... Lo que tú estás diciendo, yo solo puedo decir amén. Es que no puedo añadir nada, porque yo creo que el matrimonio es algo precioso, es algo totalmente rico, es hermoso, pero claro, el divorcio no es algo que pare en las puertas de la iglesia, y dado que, no sé si es cierto, pero que quizás 2/3 de los matrimonios se estén disolviendo, pues ese problema
no se queda fuera, sino que entra a la iglesia. Y aunque nosotros enseñemos de que el matrimonio es para siempre y que es un pacto y delante del Señor también, como cualquier pacto, pero devaluarlo de tal manera, pero claro, el hecho del pecado y del divorcio lo tenemos metido dentro de la iglesia y tenemos que saber gestionarlo. Pero lo que enseñamos es lo que tú dijiste. El matrimonio es para siempre, es un tesoro enorme que el Señor nos da, debemos de cuidarlo, debemos de mimarlo, etcétera, etcétera. Así que te doy razón en todo lo que has dicho. Perfecto. Claro, y lo digo desde ya, o sea, que es que el domingo tuvimos una predicación y nos quedamos en shock, ¿vale? Porque además fue una postura muy, que no es común la que se escucha, ¿no? Pero fue, ya le digo, fue muy bonito porque por la tarde hicimos otra reunión precisamente para eso, ¿no? Para poder compartir, abrir el corazón, y el pastor lo hizo, porque no es igual, ¿no? El contexto de poder hablar todos y demás que en una predicación el domingo. Entonces, claro, y en mi iglesia hay divorciados y hay personas, ¿no? Pues que igual están vueltos a casar y demás. Pero claro, veo eso, ¿no? Que si no tratamos con firmeza el tema de un noviazgo y trabajar el noviazgo incluso antes, ¿no? Para consolidar ciertas cosas, aunque luego pueden pasar, ¿no? Pero por lo menos lo que esté de nuestra parte, porque al final, si no, es como, en cierta manera, es como que y Dios no ha podido restaurar esto, o sea, yo no he dejado qué es lo que yo he fallado o si ha fallado Dios. Entonces, claro, me quedan ahí algunas cosas y por eso me gustaría profundizar más el tema y bueno, muchísimas gracias por su exposición. Gracias. Vale. Porque se nos va acabando el tiempo, nos queda realmente solo un minuto, pero vamos a dejar que Lidia haga la última pregunta y después ya nos despedimos. No, simplemente que, como ha mencionado Marta, y que pude escuchar esas predicaciones que me gustaron bastante, sí me di cuenta, y como pues joven soltera, que estas cosas, estos divorcios que se han metido mucho en la iglesia, pues como que me han cargado demasiado y como que le tengo mucho respeto y que estaría guay que tengamos este tipo de pues, exposiciones, que se hablen más, que no se habla tanto y herramientas pues, para el tema de noviazgos, que los noviazgos pues, se formen antes de tomar una decisión tan importante. Y nada, pues agradecer la exposición suya. Ya está. No me voy a reír. Muy bien. Pues entonces, sí, haremos como otras veces. Los que quieran se pueden quedar, los demás se pueden marchar. Muchas gracias, Papi, por la exposición. Sé que has tenido que compactar mucho allí. ¿Nos pasarás algunos materiales? Sí. PowerPoint. Vale. Sin problema. Y si queréis también todo el script, que son 30 y pico páginas, os lo puedo pasar sin problemas. También, vale, perfecto. Pues tenemos el PowerPoint, el PDF y esperemos que el vídeo se haya grabado. A mí cuando dejé de ser hospedador me dejó de aparecer lo de grabando, pero bueno, ahora cuando he vuelto ahí está, así que no sé si se grabó o no. Así que lo subiremos ahí al grupo. Muy bien. De nuevo, muchas gracias. Y nada, chicos, quien quiera quedarse de parranda que se quede y el resto nos despedimos. Que el Señor os bendiga mucho y ya vamos anunciando las siguientes cosas por el canal. Así que hasta luego. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Quiero comentar una cosa, Benji, lo de el vídeo lo vais a poder pasar para que lo podamos luego pasar a nuestros pastores.